Bien, entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes, nos acompaña Jesús Iván Almanza Ponce, él es candidato ya a grado de doctor en Educación, Artes y Humanidades en las Facultades de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes de la UACH. Y bueno, él ganó el concurso 3MT de tesis en 3 minutos. Pudo, la verdad, conquistar un jurado, lo platicábamos, ¿no? Estuvo muy reñido, pero es una tesis no solo súper interesante, sino que, bueno, con grandes calidades, ¿no?, de comunicación. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Yo excelente. Platícanos, ahora sí que aquí no tiene que ser en 3 minutos, pero brevemente, ¿en qué se resume tu investigación? ¿Trabajaste con el burnout, con este estrés de, ya no solo laboral, ¿no? Aplica, yo creo, para estudiar, aplica para todo, ya no quieres hacer nada, te quemas, ¿no? De ahí viene la palabra. Sí, completamente. Pues sí, como lo comentaba en el concurso, yo tengo ya bastante tiempo dando clases y comencé a notar que mis... En artes. Sí. En artes, y también doy clases a nivel secundaria, ¿no? Y también, o sea, esto es algo que está notando en general, ¿no?, en la población. Pero yo lo comencé a notar sobre todo en estudiantes de música. A mitad de la carrera muchos de ellos como que se desaniman. Y es curioso porque la gente tiende a pensar que nosotros los músicos o los artistas no padecemos de este tipo de problemáticas, de estrés, de este tipo de ansiedad y todo lo contrario, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que a mitad de la carrera algunos estudiantes comienzan a tener como estos cuadros motivacionales muy severos y muchas veces caen como en una especie de depresión que los orilla en muchas ocasiones a rezagarse o a abandonar la carrera, ¿no? Y todo radica en un punto muy específico, que es la falta de separación de su vida personal con la vida académica, ¿no? El músico, el artista en general, tiende a aislarse mucho porque su estudio implica, el estudio de las artes implica mucho estudio solo, ¿no? Encerrarte en un cuarto y pasar hora tras hora estudiando hasta que te sale algo, hasta que alcanzas el color que necesitas, lo que sea, ¿no? En mi caso yo lo hice en músicos y pues bueno, uno de los principales factores que nos comentaron los estudiantes a los que se les aplicó las entrevistas fue precisamente esta ansiedad social que les comienza a dar, la desmotivación y la falta de hobbies. Fíjate, esto es bien curioso porque, pues bueno, ellos entran porque es su hobby. O sea, y su hobby es su pasión y es lo que les gusta. Y lo convierten en trabajo. Y lo convierten en trabajo, sí. Exactamente. O sea, pero cuando le preguntes tú a un músico, ¿cuál es tu hobby? No te pueden contestar, no te saben contestar. Pues la música se supone que era su hobby, pero ¿cómo conviertes algo que ya es tu hobby? O sea, que dejó ser tu hobby, ahora es un trabajo. También estás estudiando de eso y aparte, o sea, en la mañana muchas veces estás estudiando música, en la tarde estás dando clases en una escuela, en una academia de música, y en las noches llegas a estudiar lo que tienes que presentar al día siguiente, hasta la madrugada, ¿no? Yo pongo un ejemplo a mis estudiantes sobre esto, ¿no? Y les digo que es un problema muy serio y tienen que buscar hobbies, porque si tú comes frijoles todos los días, pues bueno, dices, qué rico, ¿no? A mí me fascinan los frijoles, ¿no? Pero comes frijoles ahorita y qué suave, ¿no? Y luego en la tarde otra vez y bien, y en la noche otra vez, no hay problema. Sí, y otro día. Pero al otro día haces exactamente lo mismo, o sea, va a llegar un punto en el que esos frijoles te van a cansar, ¿no? Te van a estresar, te van a molestar y vas a decir, ya no quiero, guácala, estoy asqueado. Pero pues como no te puedes alejar de tu estudio, no te puedes alejar de tu trabajo, o sea, lo único que tienes que comer es frijoles, pues lo sigues comiendo, ¿qué pasa? Pues te enfermas. O sea, llega un punto en el que realmente te enfermas, y te enfermas de una manera física y te enfermas de una manera mental. Eso mismo le da una retroalimentación, un feedback a todo lo que viene siendo este cuadro motivacional que ya padecen, y como no se pueden detener, pues caen en un cambio actitudinal. Este cambio actitudinal pues los hace pues en pocas palabras, que ya no les importe tanto lo que están haciendo y pues empiezan a caer en un círculo también vicioso hacia una
a una autodevaluación, una reducción de su eficacia personal, en decirse, ya no me creo capaz de hacer esto. Y en estos tres sentidos, bueno, pues estoy hablando de las tres dimensiones del burnout académico, ¿no? El agotamiento físico y emocional, que no solamente en estudiantes de música, esto se está dando a nivel nacional. Incluso te lo comentaba en el concurso que el 75% de la población, según datos del IMSS, ya padece de fatiga por estrés, ¿no? Y pues la Organización Mundial de las Naciones Unidas también nos dice que los problemas en salud mental van en aumento. No recuerdo exactamente el dato, la fuente, pero te comentaba ahorita antes de esto, o sea, para el 2030 esto va a ser un problema trillonario, o sea, nos va a costar trillones a nivel mundial los problemas de salud mental, porque para las estimaciones que se hacen, creo que 9 de cada 10 personas van a tener algún problema de tipo salud mental sin una atención específica, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout, que es un fenómeno que ya se ha estudiado, incluso dicen que desde 1920 para la fecha. Sí, un siglo. Sí, o sea, sí. Pero realmente le ha puesto el foco y la atención en 1980. Pero fíjate, lo curioso es que no fue hasta el 2019 que se pudo decir que ya era una enfermedad. Y sin embargo, se dice que es una enfermedad de tipo laboral. Pero bueno, aquí entra un paréntesis enorme, que es un trabajo, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología, sí. ¿Qué es un trabajo? Porque estudiar también sí. Es un trabajo. Son esfuerzos. Exacto, es un esfuerzo. Entonces, que te sacan de tu confort, de tu comodidad. Yo quisiera estar en este momento haciendo otra cosa, ¿no? Exacto, y tengo que... sí. Yo quisiera estar viendo One Piece, ¿no? Sí. O sea, lo que sea. Sí. Y lo triste es que... vienen buenos capítulos. Sí, vienen buenos capítulos, sí. Yo estoy que me quemo las pestañas porque salga. Pero fíjate, o sea, yo tuve que encontrar ese tipo de hobbies, ¿no? Porque realmente... Claro. O sea... Hoy lo que hobby, digo, para tomarlo referencia son 1100 capítulos, o sea... Sí, o sea, es algo que realmente... Es algo que te inmersa. Sí, yo me pierdo en ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, mi hobby era la música, ¿no? Y pasó a ser un trabajo de tiempo completo, incluso hasta los fines de semana, o sea, de estar trabajando las mañanas desde las 8 de la mañana en clases de música, a trabajar en eventos, en fiestas, en bares, en 15 años hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, o sea, sí. Es un trabajo muy pesado, es un trabajo muy poco remunerado, es un trabajo que la sociedad no percibe de una manera académica incluso, o sea, para mucha gente ¿estudias música? ¿Y cuándo piensas estudiar algo real? Eso es un estigma muy fuerte para los estudiantes de arte y eso aplica mucha presión, ejerce mucha presión y entra dentro de esta vasijita de las tres cositas que te dije ahorita y se sigue viciando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este feedback, esta retroalimentación que se da una dimensión con la otra, que se suelen medir de manera diferente. Por ejemplo, de los 234 estudiantes a los que nosotros aplicamos encuestas, ya más de la mitad de la población ya padece niveles medios a altos por estrés. También más de la mitad de la población ya padece niveles medios a altos de amotivación y cambios actitudinales. Pero fíjate, tan solo el 5% de la población de la población encuestada dice sentirse capaz de poder realizar sus tareas de manera eficaz. Entonces, estamos hablando de un problema muy serio. Estamos hablando de que más de la mitad de la población de estudiantes aquí, sobre todo en la Facultad de Artes, ya padecen de niveles altos de estrés. ¿Y cuál es el problema con esto? O sea, que el estrés es una enfermedad crónica y silenciosa. Y es silenciosa, sí. ¿No? Y tiene que ver mucho si eres una persona parasintática o no. O sea, habemos gente que no sentimos el estrés. Claro. Y por ejemplo, yo estoy terminando mi doctorado y a mí el estrés me hace trabajar. Y yo funciono muy bien bajo presión. Pero ¿qué pasa cuando esa presión se quita? Cuando tú quitas esa presión. Sí, el famoso sentimiento cuando acabas una serie, ¿no? Exacto, sí. Ahora te va a pasar cuando ya te den tu título y ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? Pero aparte de eso, vienen dolores de espalda, vienen dolores de cabeza. Sí, todo lo acumulado. Todo lo acumulado. Es donde truena porque tu cuerpo dice ya, relájate, sí. ya. Relájate y ahí te va todo lo que tienes pendiente. Exacto, claro. Sí. Y luego empiezan problemas como inflamación en el cuerpo, retención de líquidos, o sea, yo le digo
catecolaminosis. No sé exactamente si ese término exista, pero las catecolaminas hacen que se inflame el cuerpo y tiene mucho que ver con el estrés, ¿no? Sí. Y con los niveles de estrés que estamos manejando. Incluso comentamos también ahorita que aquí en Chihuahua ya hay problemas serios de burnout en general, o sea, se está comenzando a ver problemas serios, e incluso tú sacaste una nota hace tiempo de eso, y también decía precisamente que esto ya es un problema en Chihuahua y que se está viendo. Los tiempos, sobre todo después de la pandemia, siento que cambiaron y que se aceleró muchos procesos, ¿no? Sí, se aceleraron los procesos. Se habla mucho que se aceleró la digitalización, por ejemplo, ¿no? Ya todo el mundo usa Zoom y lo que quieras, pero también se aceleraron los problemas mentales. Sí, es que todo creció. Y es gracioso porque presente en el 2019, antes de la pandemia, es donde me dices que se detecta que ya es un problema importante, entonces, y téngala su, pues sí, ahora sí que un acelerador. Sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Realmente, y ahorita el burnout es un problema a nivel mundial gigantesco, o sea, es grandísimo porque las sociedades cada vez piden más y más y más y más a los trabajadores, ¿no? A los empleados. Y como les comentaba también, o sea, este fenómeno ha sido muy... Trabajamos mucho, ¿verdad? Sí. Eso creo que venía en tu exposición comparado con siglos anteriores. Sí, estamos trabajando demasiado, no hay un... No puedo decirte datos exactos, pero el burnout, que es disparado, o sea, por una enfermedad de estrés crónica, o sea, hay un síndrome incluso que se llama síndrome general de adaptación, y su última fase es la fase de si mal no recuerdo y si me equivoco, una disculpa. El síndrome general de adaptación tiene 3 fases, ¿no? Como una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. La última fase de agotamiento, pues bueno, es la entrada al síndrome de burnout. O sea, más allá del síndrome general de adaptación, de un estrés crónico constante, ya viene la entrada a una espiral de burnout, ¿no? En donde vas a tener un cansancio físico y emocional que te va a llevar a un cambio actitudinal, cinismo, una deshumanización, despersonalización, cambios motivacionales que te van a llevar a una reducción de eficacia, regaños constantes por parte del jefe porque no está rindiendo lo que necesitas. Sí. Y la única cura es alejarte de la fuente de estrés. ¿Cómo te alejas de tu trabajo? Claro. ¿Cómo te alejas de tu estudio? ¿Cómo te alejas de la familia? Porque también hay burnout parental. ¿Cómo te alejas de todo eso? O sea, no se puede. Entonces, por eso te digo que es una retroalimentación constante. O sea, qué chido poder decir, pues me voy a las Bahamas, ¿no? Sí, un año sabático y ese tipo de cosas. Exacto. A las que la mayoría de la población no tiene acceso. Exacto, a la que la mayoría de la población no tenemos acceso. Y pues bueno, ese realmente es el problema, ¿no? Yo lo comparaba con la brujita Kiki y lo hacía como en forma de juego, pero es real, ¿no? O sea, los estudiantes en música vuelan constantemente en su escoba, ¿no? Como la brujita Kiki de Estudios Ghibli, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos entran con una pasión, con una... Pues a la brujita Kiki le fascinaba volar. Sí, entran volando. Y andan volando. Y nosotros también, ¿no? O sea, es lo que nos gusta. O sea, entramos con sueños de ser rockstars y irnos de gira y tocar. Y nos topamos con una realidad muy distinta, ¿no? Que es una carrera difícil, que es una carrera en la que se necesita... Sí, destacan pocos. Sí, destacan pocos. Digo, sobre todo ese nivel que dices, ¿no? Sí. O sea, es una estrella, de ser... yo me imagino muchos hasta piensan en mucho dinero, muchos viajes, y son un porcentaje muy pequeño. Son un porcentaje mínimo, incluso a nivel nacional. Sí. O sea, no... Y incluso también tenemos muy idealizada esa vida, ¿no? O sea, tú hablas con las personas que muchas veces consideras superestrellas. Me ha tocado gracias a Dios y a mi carrera hablar con personas que están en ese rubro, famosas, y te platican su vida y no es tan distinta como la de nosotros, ¿no? Claro. O sea... Sí, tienen sus problemas diferentes, pero con muchas similitudes. Con muchas similitudes, y muchas veces a una escala mayor, ¿no? O sea... Sí, claro. Y dices, pues es que su vida no es tan diferente, ¿no? Entonces también ese tipo de problemas... Oye, ves, ahorita varios perdieron la visa. Sí. O sea, es una preocupación que tal vez muchos ciudadanos tienen, pues ahorita se está volviendo un problema generalizado en este sector. Sí, ¿no? Y esto te da estrés porque es la fuente de ingreso de muchos. De muchos. Y hay gente que realmente vive completamente de eso, ¿no? Y también eso es una problemática, bien seria, porque por ejemplo, y a lo mejor voy a decir algo que puede doler un poco, pero por ejemplo, tú como periodista,
puedes agarrar una guitarra e ir a tocar a un bar y ganar dinero, ¿no? Pero yo como guitarrista no puedo agarrar una nota de periódico y venir a hacerlo, ¿no? Entonces, y no está mal, ¿eh? O sea, no me malinterpreten, por favor. La naturaleza de los oficios es una naturaleza, es una bendición. Esa es la bendición de las artes, ¿no? O sea, que es universal. Sí. Es universal y todo el mundo la puede hacer. Y yo estoy de acuerdo en que todo el mundo debería de dominar. Sí, aunque es un instrumento, aunque sea un instrumento o un tipo de arte, ¿no? Sí, de perdida canto, no sé. Sí, o lo que sea, ¿no? O sea, pero también es un problema. ¿Por qué? Porque cualquiera persona puede ejercer esa profesión, ¿no? O sea, y eso es algo que también impacta mucho en los estudiantes. Te lo digo porque lo tenemos en datos y eso es una de las cosas que dicen, ¿no? O sea, que cualquier persona puede trabajar de eso, ¿no? Y pues sí es cierto, o sea, realmente sí, cualquier persona puede trabajar de eso. A lo mejor no al grado que nosotros podemos hacerlo, ¿no? O sea, yo puedo llegar, por ejemplo, a una universidad y dar clases de artes, ¿no? De música, dar clases en una primaria, cosa que ya no se puede hacer como se podía antes, ¿no? Que el maestro de educación física era el que daba la clase de artísticas, ¿no? Entonces, pues todos son un chorro de factores y esto es lo complicado del burnout. Incluso hay autores, Schaufeli, no sé cómo se pronuncia, yo siempre le hice, es Schaufeli, menciona que tan solo para el burnout existen 132 posibles síntomas que están diferenciados entre cognitivos, comportamentales, emocionales, físicos, y no recuerdo el otro exactamente, pero que te pueden llevar incluso a la ideación suicida, ¿no? O sea, si no te alejas del problema, puedes comenzar a tener problemas serios como diabetes, hipertensión, diabetes tipo 2, abuso de sustancias tóxicas, claro. Alucinaciones, incluso en casos extremos, porque no te permite dormir por culpa del insomnio, mala alimentación, y esto termina desembocando en un problema de salud severo, ¿no? Hay gente incluso en casos extremos que llegan a operaciones de emergencia, ¿no? Por culpa del estrés tan grande. Y la única razón es, usted está enfermo de estrés. Claro. Por último, quisiera preguntarte, pues ya entendimos ahora sí que el marco teórico, la metodología, bastante de las conclusiones. ¿Hay alguna propuesta? Entiendo que, Luis, es un problema muy difícil porque son círculos viciosos que están sujetos a cosas que no podemos hacer. Dejar de hacer, no podemos dejar de trabajar. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestra escuela, donde sea. Pero pues que tuviera que ocurrir, yo me imagino, una parte va pues porque las autoridades empiecen a actuar y bueno, ya que se involucren en sociedad, academia, como es en este caso. Sobre todo, yo creo que das en el punto clave, porque son las instituciones y las autoridades las que tienen que comenzar a entender que va a llegar un punto en el que no se puede seguir omitiendo este problema, ¿no? O sea, la ONU ya dice que la salud mental es uno de los tópicos más importantes a nivel mundial y los problemas van en aumento, ¿no? Y va a generar una deuda millonaria si no se toman. O sea, ya no solamente va a ser una cuestión de salud, va a ser una cuestión de economía y va a afectar muy fuertemente las economías de los países, porque va a llegar un momento, y lo comenzamos a ver, o sea, llegan momentos en los que las personas ya no pueden trabajar. O sea, por más que quieran trabajar, ya no pueden. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no les está dando. Entonces, las instituciones son las encargadas, pues bueno, a través de este tipo de investigaciones, ¿no? Poder generar a través de este tipo de datos que se están arrojando, de decir, mira, tenemos esta problemática y es real. O sea, tenemos que comenzar a tomar medidas para cuidar de la salud mental de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de la sociedad en general, porque se va a convertir en un problema serio. O sea, el síndrome de burnout es un monstruo, o sea, es un monstruo multidimensional y apenas es considerado, o sea, estamos hablando que hace
5 años que se considera una enfermedad. O sea, falta muchísima investigación real dentro de los alcances que pueda llegar a tener dentro de la salud mental y de la economía, de las instituciones y de los países y los gobiernos. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto entre los investigadores para generar el conocimiento necesario y las instituciones para comenzar a aplicar las estrategias y el apoyo psicológico para los empleados, para estudiantes, para docentes, para enfermeros, para médicos y la población en general, ¿no? Porque si no va a estar serio el problema. Muchas gracias. Bien, entonces.